Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Tomando el Control y vamos con el tema número 51. El tema de hoy se titula Sensibles e Inmaduras. Vamos a la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios capítulo 3 y dice así: De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, ahorita le continuamos con en el 2, pero ¿qué es ser sensible? Vamos a hablar de la sensibilidad. Bueno, dice que es una persona que siente o que percibe sensaciones a través de los sentidos, o hablando en otro punto sería como que siente demasiadas emociones, que siente o que lleva al extremo alguna emoción. Por ejemplo, la tristeza se entristece mucho. El enojo se enoja mucho. O hay muchas veces que dicen, es que es muy sentido. Bueno, porque percibe mucho las emociones o las actitudes del otro o o todo lo que está pasando a su alrededor, lo siente mucho y no puede pasarlo por alto, dijéramos también en un lenguaje más mexicano, que ponte mantequilla y que todo se te resbale. No es así, no se le resbala, es muy sensible. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta sensibilidad ahí en el versículo 1 del capítulo 3 que acabamos de leer. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Les dije lo que entendíamos por sensible, porque hay que hacer una diferencia entre ser espiritual y ser muy sensible. Ser muy sensible podría ser como ser muy carnal, dejarse llevar por todas esas emociones y esas sensaciones que vienen no del espíritu, sino de la carne. Entonces dice, yo les quise hablar como a espirituales y no como a carnales, como a niños en Cristo. Pero les tuve que dar de beber leche, se los voy a leer tal cual. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Acuérdense que la primera carta a los Corintios es un regaño muy fuerte por la manera en la que se estaban conduciendo los hermanos. Versículo 3. Pero porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Entonces, ¿qué es lo que estaba explicando o más bien, eh, pues llamándoles la atención Pablo? ¿Por qué les estaba llamando la atención Pablo? Porque se comportaban conforme a sus sentimientos, de una manera carnalmente, porque a ellos les gustaba más cómo predicaba Pablo, o les gustaba más cómo predicaba Apolos, o porque tal vez el mensaje de salvación se los dio Pablo y no Apolos, o viceversa, Apolos y no Pablo. Y había celos, pleitos, disensiones, o sea, divisiones. Y cuando uno es muy sensible, corres el riesgo de estar en esta situación. No, no puedes estar en comunión con otra persona porque eres muy sensible a lo que está en tu alrededor. No puedes estar en paz con los demás porque lo que hacen te molesta fácilmente. Por eso dice, contiendas. O no puedes estar tranquilo porque te molesta cómo a tal persona le va bien y a ti no te va bien. A tu punto de vista, ¿no? O por qué le permiten ciertas cosas
y a mí no me permiten ciertas cosas. O, por ejemplo, pues en el trabajo, ¿no? Bueno, yo siempre llego temprano, yo esto y lo otro, y no me lo reconocen, y fulanito, sutanito, llega tarde, no cumple con todo y no pasa nada. Celos, celos. O te digo, como estás, te pega mucho, por así decirlo, lo que dijo o lo que hizo tal persona, te apartas de esa persona y ya no quieres hablarle, ya no quieres acercarte a esa persona, disensiones. Así dice. Dice aquí, este, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no son carnales? Vamos a ver, a regresarnos un poquito al capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, aquí en este regaño les está diciendo Pablo, yo quise hablarles como a espirituales, pero ustedes todavía son muy inmaduros. Y no podemos hablarles con sabiduría porque ustedes andan conforme a la carne y no conforme al espíritu, y porque ustedes no han alcanzado la madurez. Entonces, una persona que se deja llevar por lo que siente, por sus emociones, es una persona que le falta madurar. Es una persona que se deja guiar por sus emociones, que no, no se deja llevar por el espíritu, como lo vimos en el tema 49, uno antes de la impaciencia, que nos decía, ¿qué te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve el espíritu o te mueven tus propias emociones? ¿Te mueve lo que ves, lo que oyes, lo que hacen? ¿Qué te mueve? Dice que solamente vas a poder entender la sabiduría de Dios si, si vas madurando, si vas permitiendo que el espíritu te haga crecer. Pero si vuelves a lo mismo, una y otra vez, vuelves a lo mismo, eso se le llama inmadurez. Vamos a otro versículo. Igual, seguimos con el regaño de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea que ya nos dejemos de sensibilidades y vayamos camino a la madurez. Ya pensemos de una manera distinta. No, que ya no seamos movidos o empujados por nuestras emociones, sino que nuestros pensamientos vayan creciendo, avanzando, que no se queden como niños. Dice, no, no tengas una mente de niño. Sí, sé como niño, aquí por eso hace esa aclaración Pablo. O sea, cuando el Señor dijo que el que no es como niño no entrará en el reino de los cielos, se refiere en cuanto a malicia, por eso él lo está explicando. En cuanto a malicia, sean como niños, pero no en cuanto a madurez. Maduren, crezcan, vayan creciendo, vayan avanzando, vayan caminando en el Señor. Vayan caminando en el Señor. Y por esta ocasión me voy a permitir leerles una cita más. Ahora me voy a ir a Hebreos, y Hebreos también nos habla de la madurez. Vamos a leer versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Recuerdan que dice Pablo? Yo quise darles de comer vianda, pero les tengo que dar lechita, porque todavía son inmaduros, son muy sensibles y les tengo que hablar con mucho cuidado. Y dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos dice que debemos seguir creciendo, que debemos dejar de ser tan sensibles, pero también fíjense que aquí Hebreos nos está diciendo que alcanzar madurez es no tener necesidad de que te vuelvan a dar leche. ¿Cuál sería la leche espiritual? Pues los rudimentos de la palabra de Dios, que sería el plan de salvación. Pero si cada vez que te encuentras en un problema, alguien te tiene que recordar que Cristo murió por ti, que tú ahora eres una nueva criatura, que ya no puedes andar en pecado, habría que pensar si realmente has entendido el propósito de Dios. Si realmente entiendes que Cristo murió y resucitó por ti. Porque eso es básico, ¿eh? Y si tienes la necesidad de que alguien más te vuelva a decir eso, tal vez no lo has entendido. Si por tu emoción, vamos a hablar, tu depresión, tu tristeza, tu enojo, tu desánimo, alguien te tiene que volver a compartir, a dar lechita como si fueras un bebé, pues es que no has alcanzado la madurez y que te estás dejando llevar por tus emociones, que eres demasiado sensible a las cosas y eso no es correcto, no está bien. Debemos ser sensibles a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tengamos la capacidad de sentir lo que Dios quiere que sintamos con lo que nos está diciendo. El ejemplo de Corinto, de la iglesia de Corinto, cuando Pablo escribe todas esas palabras fuertes que les llaman niños, inmaduros, peleoneros y muchas más cosas, porque les llama afeminados y muchas cosas, ellos son sensibles a la palabra de Dios y recapacitan, se arrepienten y entonces van camino a la madurez. Segunda de Corintios es la prueba. Hay que ser sensibles a la palabra de Dios, pero no ser sensibles a todo tu alrededor, a lo que dicen, a lo que me hicieron, a lo que no me hicieron, a que me ignoraron, a que sí me saludó, no me saludó, me habló, no me habló, no me ha mandado un mensaje o sí me ha mandado muchos mensajes o no sé. No seamos sensibles, extremadamente sensibles. No seamos inmaduras. Eso es lo que quería decir. Pero ya no nos aferremos a esa lechita. De verdad hay casos que dices, quiero darte más, enseñarte más de lo que el Señor me ha enseñado a mí. No porque yo tenga toda la sabiduría, claro que no. Pero quiero hablarte más profundamente la palabra de Dios y no puedo. Siempre tengo que estarte recordando que Dios te ama. Tengo que recordarte que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tengo que recordarte que le eches ganas, anímate, conéctate, congrégate. ¿Por qué? Porque no has alcanzado madurez. Y tienen que estarte animando una y otra vez que no dejes de congregarte, una y otra vez que no dejes de leer la Biblia, una y otra vez que no dejes de orar, una y otra vez que no te enojes, no te entristezcas, no te desanimes, no decaigas, una y otra vez lo mismo, porque no te has hecho tardo para oír, como dice Hebreos 5:11. Es difícil explicarle a alguien algo así porque se ha hecho tardo para oír. Quiere decir que, pues sí escucha, pero no escucha. y por exceso de sensibilidad a las pruebas, a todo lo que está viviendo, se vuelven inmaduras. Tengamos cuidado de esto, vayamos camino a la madurez, crezcamos, comamos de ese alimento sólido que nos va a ayudar a crecer más y más y más con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga.